Javier Milei, diputado nacional por el bloque La Libertad Avanza, es economista. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto enorme hablar contigo. Gracias, Javier. Muchas gracias. Decime. ¿Y qué contraste con la canción de Paul McCartney que estaba sonando de fondo? ¿Viste? ¿Te gustó? Dice. Porque esa canción, ellos estaban, yo no recuerdo si estaban en Francia y habían perdido las cámaras de foto y todo, y habían perdido mucho del trabajo que estaban utilizando para ese disco. Y cuando alguien lo vio y revisó, fueron, los buscaron y le devolvieron eso. Ah, mirá, qué contra, claro, viste, ideal por mi comentario recién, los que se robaron la cerveza. Exactamente. Qué bárbaro. Imagínate si llegan a encontrar una sesión de fotos de Paul McCartney y su banda. Claro. Bueno, ahí cuando vos hablás el tema es moral, tiene mucho que ver con esta que pasa en la sociedad, ¿no? Exactamente, el eje central por el cual Argentina ha entrado en decadencia en los últimos 100 años es un problema de índole moral, definitivamente. Contame, cuando escuchaste a Mauricio Macri que no se sube, ¿qué te pasó? Mira, en primer lugar es una cuestión de otro espacio. Juntos por el Cambio es otro espacio. Por lo tanto es un problema de Juntos por el Cambio, y si nosotros estamos intentando llegar a la presidencia, eso es independientemente de quién nos pongan enfrente. O sea, si nosotros queremos ganar, le tenemos que ganar al que esté enfrente, independientemente de quién sea. Ese te diría que es la primera reflexión, o sea, es un problema de Juntos por el Cambio y nosotros le tenemos que ganar al que esté enfrente. Primer punto. Eso más allá de que a mí me hubiera gustado poder llegar a un balotaje con Macri, ¿sí? Por el clic que implica en la sociedad argentina. Eso, bueno, cosas que pasan. El segundo punto... ¿Por qué con Macri te hubiese gustado llegar al balotaje? Porque eso implicaría que la sociedad hizo un clic. O sea, hizo un clic hacia el lado correcto. Después podemos discutir el cómo, ¿sí? O con quiénes. Pero, digo, la dirección no estaba mal. El problema fue con quiénes lo acompañaron. Y eso impactó sobre la velocidad y el tipo de reformas. Vos sabés que ayer se le preguntó sobre vos, y después de haber hecho el anuncio, dice, y no me gusta que nos llamen ratas, que nos llame rata, que vos los llamás ratas. No a él. No dijo eso sobre... no hizo esa referencia, no fue hacia él. Digamos, él lo que dijo es que tiene buen diálogo conmigo y que él no comparte cuando a miembros de la casta le digo rata. Ahí está, a miembros de la casta, exacto. No, bueno, está bien, no, pero son cosas muy distintas. O sea, vos a Mauricio Macri no lo considerás que es miembro de la casta. Yo creo que es alguien que era exitoso en el sector privado y para tratar de cambiar las cosas se metió en el barro de la política. Y eso no es fácil. ¿Y por qué crees que no se sube ahora? Ya sé que es de otro espacio, etcétera, pero porque uno a veces dice, ve algo que el resto no llegamos a ver, algo pasa y dice, no me subo. No sé, es una decisión personal de él. Es personal. Bueno, vos dijiste eso en primera parte, ¿y segunda? Y en el segundo, digamos, ahí yo rescato algo que él dice que no se puede seguir con los liderazgos de siempre. Y yo creo que muchos en la casta política tendrían que copiar esto de dar un paso al costado. Con todo el daño que le han hecho al país, sería hora que se den cuenta que aplicando las mismas ideas y las mismas personas, o sea, no va a ir a ningún lado. Era lo que decía Hayek en La fatal arrogancia. Es decir, hay algunos que creen que es un problema, no es un problema de las ideas, sino que es un problema de hacerlo eficientemente. No, acá el problema no es el chef, el problema es la receta. Y si vos no cambias la receta, te vas a hundir. Entonces sería bueno que todos esos también den un paso al costado, ¿sí? Porque son los que hundieron el país. Son los que no quieren cambiar la receta, dicen que es un problema del chef, o sea, el problema de la fatal arrogancia. Y a los que proponemos la receta
que funciona en todas partes del mundo, nos tratan de locos. Digo, o nos calumnian e injurian diciendo que no tenemos equipo, que no tenemos estructura. Entonces, fotos como la del sábado las obvian. Ya mostraste equipo ahí, Javier, ¿no? O parte. La estructura. Ajá. Es decir, fue una reunión de donde, perdón, Eduardo, donde básicamente vinieron 1.000 referentes de todo el país. Es decir, digamos, no lo pudimos hacer más grande porque no había lugares para hacer más grande. Entonces, fue un grupo muy selecto, de lo que es la estructura. ¿Y se terminó la mentira de que no tenemos estructura. Tenemos una estructura competitiva para ganar. Contame, ¿cuándo vas a mostrar quién es tu candidato en provincia, quién es en la ciudad? Ya sabemos en La Rioja, Martín Menem, ¿verdad? ¿La Rioja? Exactamente, en La Rioja va a ser Martín Menem. Las otras candidaturas se van a estar definiendo el 24 de junio. Está bien. Con este tema toma de tierra que estamos viendo en distintas zonas, en la costa, Mar del Plata, ahí tenemos una situación compleja. ¿Qué hacer siendo gobierno? ¿Qué harías? Respetar la ley. Y en la ley es más, hay un derecho constitucional, ¿sí?, que declara la propiedad privada. El respeto a la propiedad privada. Si vos no respetás la propiedad privada, el sistema de precios no funciona. No se puede hacer cálculo económico, la economía se derrumba. La característica esencial de la decadencia argentina de los últimos 100 años es haber hecho laxa la propiedad privada. Consecuentemente, de ser el país más rico del mundo, hoy estamos 140 medidos al tipo de cambio paralelo. Y no la respetan. ¿Qué haces? ¿Aplicás qué? ¿Qué receta? La ley. Se aplica la ley. La propiedad privada se respeta. Robar está mal. Para mí robar está mal. Y esto no es ni mano dura, nada. Esto es mano justa. Es decir, la propiedad privada se respeta. Escuchame una cosa. Si vos te rompes el lomo todo el mes laburando para levantar los mangos, y yo voy a fin de mes y te los saco el día que los cobras, ¿eso está bien o está mal? Está muy mal. Bueno, es no respetar la propiedad privada porque es el fruto de tu trabajo. Es tuyo, es tuyo. O sea, ¿cómo te lo voy a ir a sacar? Vos sabés que hace minutos comentaba por todo nuestras noticias, inseguridad, la situación económica, lo que ocurre en salud, lo que ocurre en educación. Digo, no llegan a leer lo que nos pasa al común de la sociedad. Simple, sencillito, ir y caminar entre nosotros. No lo llegan a leer. ¿A vos te pasa? ¿Entendés lo que nos pasa, Javier Milei? Yo tengo un diagnóstico sobre lo que pasa. Después lo podés compartir o no. Pero para mí es un problema de índole estructural. No, digamos, ejemplo, no sé, querés discutir el tema de el zarpazo a los fondos de garantía de sustentabilidad. Es decir, el robo a los jubilados presentes y futuros. Bueno, vos lo podés entender. La lógica de un gobierno de saqueadores que, frente a la situación que no le dan los números, raspa el fondo de la olla, implicando robarle a los jubilados, presentes y futuros, o sea, porque nos está robando a nosotros también, lo podés ver como un problema de índole estructural. El problema de índole estructural es entender que eso pasa porque necesitan financiar el déficit fiscal. ¿Sí? Y el déficit fiscal, cuando vos mirás las crisis de Argentina desde 1901 hasta hoy, que Argentina es el país con más crisis en el mundo, tiene 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal, donde algunas son por alto déficit fiscal y otras por escandaloso déficit fiscal. Por lo tanto, el problema es, ¿por qué hacemos déficit fiscal sistemáticamente? ¿Por qué sistemáticamente queremos gastar más de lo que nos ingresa? Y eso, la contraparte de esa, es una contraparte moral. Es esta idea nefasta que donde hay una necesidad, nace un derecho. Ahora, el problema es que el derecho alguien lo tiene que pagar. Entonces, si las necesidades son infinitas y los recursos finitos, vos tenés un conflicto. Los economistas los resolvemos vía el sistema de precios. Ahora, el político lo resuelve vía gasto público. Y eso se manifiesta en déficit fiscal que termina en grandes crisis de deuda
¿sí? Ajá. Por eso Argentina es el máximo defaulteador de la historia moderna, o en grandes crisis inflacionarias, o en una presión fiscal que hace inviable la economía. Contame, Javier, ¿qué dicen los empresarios que se reúnen con vos permanentemente? Los de nombre fuerte, dice, bueno, como vas, es posible que seas presidente. ¿Qué te piden? Mira, yo voy a ¿O qué usar te comentan? No sé si te piden. un indicador. Son personas muy importantes y no tienen tiempo. Cada vez que se sientan conmigo, están entre 3 y 4 horas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que más allá, Dios, de lo que se le ocurra operar a alguien respecto a lo que pasa en esas reuniones, digo, son tipos muy importantes y no a cualquiera le dan esa cantidad de tiempo. Y lo que hacemos es discutir a fondo el programa económico que yo quiero impulsar, el tipo de reformas que quiero impulsar. Y en principio no veo resistencia. Es decir, porque una de las cosas que nosotros trabajamos especialmente es lo que se llama el sequencing, o sea, la secuencialidad bajo la cual se instrumentan las reformas. Ejemplo, hablemos de las reformas de primera generación. Yo te digo, bueno, reforma del Estado, ¿no? Para bajar el gasto, para bajar impuestos, para desregular, reforma del mercado laboral y apertura de la economía. No es lo mismo el orden que vos le das a esa reforma. Si vos, por ejemplo, arrancás con la apertura y no modificás la cuestión fiscal, vos tenés un desastre en el mercado laboral, y si tratás de contener el mercado laboral, generás un desastre en el sistema productivo. ¿Me comprendés? Sí. Entonces vos tenés que hacer primero la reforma fiscal para bajar impuestos, para ser competitivo fiscalmente, tenés que desregular el mercado laboral, yendo a esto también lo explico mucho, que es ir a un sistema de seguro de desempleo, es como la versión de la UOCRA pero mejorado, y una vez que vos sos competitivo fiscalmente y sos competitivo laboralmente, recién ahí abrís la economía. Uh-huh. Lo recibe Biden a Alberto Fernández, esto va a ser esta semana. ¿Qué lectura tenés de eso? Me parece que el gobierno de Alberto Fernández es tan pobre y tan malo en términos de logros que lo único que va a querer hacer es mostrar fotos con líderes mundiales para mostrarse como tal, cuando en realidad ni siquiera puede ejecutar la lapicera sin que la vicepresidente lo rete. Uh-huh. Viaja también el ministro Massa. ¿Lo imaginás a Massa candidato y tal vez enfrentado con vos? Problema de ellos. Yo le voy a ganar al que me pongan en el medio. Uh-huh. Javier Milei, Daniel López lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Bien, a propósito del viaje de Massa y de las medidas que ha tomado en los últimos días, ¿el gobierno puede evitar una de esas crisis que usted acaba de describir, una devaluación fuerte en los meses que le quedan? Bueno, en principio tenés una brecha del 100% y los dólares no te alcanzan de ninguna manera, ¿no? Tenés ese problema y tenés además problemas por el lado de los pesos y por el lado de los dólares, ¿no? Porque del lado de los dólares tenés la sequía que implica 20.000 millones de dólares menos, y además tenés deuda con importadores, o sea, importaciones que se hicieron y que el gobierno se comprometió a dar el dinero y no se los dio, por 15.000 millones de dólares. O sea, con la cual ahí tenés un rojo de 35.000 millones de dólares. Y después tenés un problema con los pesos pasados, ¿no? Porque viste que vos emitís hoy y la inflación se ve 2 años después. Entonces tenés todo un problema con la emisión pasada. Pensá que este gobierno en 3 años emitió 16 puntos del PBI. Uh-huh. Es decir, emitió 3 bases monetarias. O sea, ese es un problema, ¿sí? Por eso, digo, por más que vos quisieras cortar todo hoy, la inflación va a seguir. Después tenés un problema con la emisión monetaria presente. Más o menos, para que te des una idea, en diciembre se emitió 1.2 billones de pesos, uh-huh. Fue el déficit fiscal. ¿Y cómo lo arreglaron? Y tocando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tocando el Banco Nación, apretando a los bancos, y el resto emitieron. Y después tenés un problema con la emisión monetaria futura, que tiene que ver con la evolución de las LELIQs. Pensá que hoy esa relación LELIQs sobre base monetaria uh-huh. es tan alta como la que teníamos en enero del 89. Con esto Javier, si este gobierno aguanta sin esa crisis y asume un nuevo gobierno, si Milei es presidente, inevitablemente en los primeros días tiene que unificar el tipo de cambio, devaluar.
nosotros directamente vamos a ir a un esquema de dolarización. En realidad hay competencia de monedas, pero igual la gente va a elegir el dólar. Y con eso vos liquidás el Banco Central y todas estas posiciones, evitándote una crisis de proporciones impensadas. O sea, vos el problema monetario lo podés arreglar. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, en general, qué es lo que hacen los políticos? Sí, buscan dólares para ir esterilizando, ¿sí?, los pesos que emiten. Bueno, esterilizarlos todos de una vez. ¿Cuánto es el stock? 35.000 millones de dólares, listo. Anda a buscar 35.000 millones de dólares, hace un tipo de, a ver, lo podés hacer con los activos del Banco Central, o digamos, o sea, y si crees que valen cero, que en el fondo si decís que los activos del Banco Central valen cero, estás diciendo que hay implícita una hiperinflación. Pero digo, eso es un problema de índole técnico. Entiendo, te entiendo. Qué interesante todo lo que decís y qué difícil para cada uno de nosotros entender hacia dónde vamos, Javier. Todos están vamos ahí. Hacia la peor crisis de la historia argentina si no se arregla. Si no arreglas el tema monetario, eso te va a generar un desastre colosal, porque hoy las condiciones sociales de inicio son peores que las que teníamos en el 2001. Con semejante situación social, económica, salud, los 4 años de gobierno tuyo, ¿te van a aplaudir o te van a putear en el mientras tanto? No me importa, digamos, yo voy a hacer no digo, porque no digo, a ver, que se entienda lo que te quiero decir. Digo, vas a ser años duros. Perfecto, pero está perfecto lo que me estás planteando, Eduardo. Lo que pasa es que yo vengo a hacer lo que hay que hacer. Es decir, por eso mi modelo es Pellegrini. Pellegrini es alguien que asume en el medio de una gran crisis, hace todos los ajustes que tiene que hacer, y el día que se fue, le dice, mire, don Carlos, no salga por ahí porque hay un montón de gente que no está contenta, y sin embargo él se calzó el frac, se lo abrochó, el bastón, la galera, y se fue caminando. En esas 2 cuadras y media le dijeron de todo. Pero ¿cómo lo recuerda hoy la historia? Como el piloto de tormenta. Bueno, yo vengo a poner de pie de nuevo a la Argentina y voy a hacer lo que haya que hacer. Y si en la transición alguien se enoja porque no logra internalizar el contexto histórico en el cual están tomadas esas decisiones, digo, ¿para qué soy dirigente entonces? Digo, si no me voy a vivir a Suiza. Gracias, Javier, te mando un abrazo. Gracias por el tiempo. No, por favor, un placer enorme hablar con ustedes. Abrazo grande, Edu. Javier Milei.